Tiempo de disfrutar. 22 de junio es el día del futbolista argentino. Esto lo decretó la AFA en 2020. Era otro día, el día del futbolista era creo que el 14 de mayo, pero lo pusieron el 22 de junio a partir del 2020 justamente porque fue el día en que Maradona convirtió esos 2 goles a los ingleses en el Mundial del 86. Claro, entonces por eso el 22 de junio es el día del futbolista argentino y hoy casualmente se cumplen 40 años de ese partido y Barbie nos trajo una gran sorpresa porque venías hablando de ese documental. Del partido, ¿no? Este peliculón que se estrenó aquí en Argentina, que recorrió festivales internacionales y le ha ido muy bien. Sí. Y bueno, y había que enganchar a alguno de sus 2 directores, ¿no? Porque estaban también acompañándola en distintos festivales. Y lo enganchaste, y lo conseguiste, y lo tenemos ya con nosotros a Santiago Franco, director del documental El Partido. ¿Cómo estás, Santiago? Hola chicos, un placer estar charlando con ustedes, un privilegio, la verdad. ¿Cómo se vive el día de hoy? Con partido de la selección, cumpliéndose 40 años de este partido que te llevó a hacer este documental. Con una manija extraordinaria, medio desproporcionada. Estamos tratando de manejar las ansiedades, pero no, muy contentos. Y la verdad que imagínate que es un día, como decís, es el día del futbolista. Es un día que es importante para nuestra cultura, en un montón, en un montón de aspectos, para los maradonianos, para los argentinos en general, una fecha que es parte de nuestra cultura. Y para nosotros que hicimos esta película durante 2 años, no te puedo explicar lo que significa esta fecha. Porque justamente tuvimos que acelerar todos los procesos para llegar a que se cumpla el estreno previo al 40 aniversario, que era como mandatorio para nosotros. Claro, y además, Santiago, para que se estrene durante el Mundial, ¿no? También, o el año del Mundial, unos días antes. Exactamente, sí, lo que mencionabas, ¿no? La frutilla del postre que fue estrenar en Cannes, que fue una cosa que es complicadísima en términos de tiempos, pero también un regalo increíble y un honor poder estar representando a la Argentina en el festival más importante del mundo. Y en Deauville también recibieron un premio en otro festival. Mirá, entramos al Festival de Sydney también, pero lo que es increíble para mí, lo más llamativo de todo este proceso es ver la repercusión que tiene en la gente. La verdad que la crítica es muy buena alrededor del mundo. La película, desde que empezamos a pensarla con Juan, buscamos tratar de representar lo que nosotros consideramos como el partido más icónico de la historia, ¿no? Y para lograr eso necesitábamos necesariamente tratar de unir a los 2 equipos, tener ambas perspectivas de ambos países volcadas en esto, porque sentimos que es un partido que excede lo deportivo, excede lo futbolístico, y tenemos que tratar el documental de acuerdo a esa premisa. Hablemos de esas repercusiones. ¿Cuáles fueron esos comentarios que te llamaron la atención, te sorprendieron? En primera instancia, bueno, la emoción, ¿no? que transita. Desde un lado es bastante fácil entender que al público argentino esta idea le va a traer, ¿no? Ir a ver a los goles de Diego y quizás por ahí la épica más profunda de nuestra historia futbolística. Pero lo que nos llamó realmente la atención fue cuando se estrenó este documental, que fue en el Festival de Cannes, en una sala de 1000 personas, había gente de todo el mundo, ¿no? Había un puñado de argentinos que eran parte del equipo, pero escucharlos reírse con las anécdotas de Bilardo, emocionarse profundamente con los goles, el final, es raro que si bien es una historia que conocemos todos, tiene alguna serie de spoilers el documental que no queremos revelar del todo, pero el final es extremadamente emocionante. Y también, por supuesto, el antecedente más importante que antecede al partido, que tiene que ver con la Guerra de Malvinas. Nosotros a esa secuencia le damos una predominancia importante en la película, a diferencia de otros documentales que tratan el tema desde el punto de vista del fútbol. Para nosotros era siempre muy importante tratar de transitar los eventos que anteceden al partido para darle justamente entidad. La película arranca con una pregunta que es: ¿cuándo empieza un partido? ¿Cuándo termina? Y nosotros hacemos un raconto histórico que va desde 200 años antes del partido, 221 años, cuando llega un conquistador inglés a las islas. Y de golpe eso hace como una especie de recorrida muy dinámica desde la invención del fútbol en las invasiones inglesas, Maradona con Freddie Mercury subiendo a un escenario un año antes de la guerra, intercambiando camisetas. Entonces la película como transita un montón de cosas que tienen que ver con la cultura argentina, por supuesto, y la inglesa, entrelazados desde lados que nos amigan en un punto y nos separan fuertemente desde otro. Y siempre tratado con el máximo respeto, entendiendo que existe un reclamo histórico y pertinente
de nuestro lado por Malvinas, ¿no? Recién decías que la pregunta era ¿cuándo empieza un partido y cuándo termina? ¿Cuándo empieza? Recién hiciste como este recorrido. ¿Y cuándo termina? Bueno, parece que no va a terminar nunca más, ¿no? Hay dos cualidades muy potentes que suceden en la película que a mí siempre nos llaman mucho la atención con Juan, que es que, por un lado, parece haber repercusiones infinitas de este hecho, ¿no? La mano de Dios, tanto como el segundo gol de Diego, y algunas gemas ocultas que quizá la gente no conoce tanto, ¿no? Podremos nombrar para la gente que vio la película La nuca de Dios, otro evento, no queremos decir mucho más. Pero, y por supuesto, la figura de este partido que trasciende, como decimos, el marco de lo futbolístico y se vuelve parte de la cultura popular, no solo argentina también, ¿no? Y por eso la película es tan atractiva en el plano internacional. Santiago, la película además surgió a raíz de un regalo de cumpleaños que recibiste de parte de Juan. Exactamente. O sea, es que nosotros cumplimos años, somos los dos piscianos, como Justin. Cumplimos cerca años y él me regaló el libro de Andrés Burgo que se llama El Partido. Me pareció extraordinario, apenas lo empecé, llegué a mi casa, lo empecé a leer esa misma noche y a la semana nos volvemos a encontrar y le digo, che, este libro es una locura, está buenísimo y me dice, perfecto, hagamos un documental. Yo no sabía que él se había comprado una copia para él y que venía rumiando la idea desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, él me invita a hacer esta película justo en un año en donde él estrenó otra que se llama Risa y la cabina del viento, que ¿cómo está no? en Netflix, claro, Hermosa. con Casu. Claro, entonces él estaba en un momento que estaba afrontando estos dos proyectos, entendiendo que se venían los 40 años, entonces me invita a que colaboremos y hagamos este documental juntos. ¿Cuáles fueron las dificultades que se encontraron a la hora de encarar este documental? Bueno, la principal era la intención de los ingleses en formar parte de eso, que nos parecía como desde las primeras charlas con Juan me mencionaba, che, él vivió en Inglaterra, entonces tiene como una perspectiva un poco más amplia del conflicto que en realidad del partido en sí mismo, que yo soy por ahí un poco más cerrado, más termo, si se quiere, argento clásico. Pero para él me decía, che, mi premisa es que ambos equipos tienen que estar juntos, ¿no? Y lo cual coincidimos desde el principio porque eso le da entidad al asunto, ¿no? Le da como escuchar las dos campanas es lo más interesante que hay. Y la verdad que Flora Fernández Marengo, nuestra productora, hizo un laburo extraordinario para convencer primero a Gary Lineker, que es, y para los que no lo conocen, es una entidad, Total. primero goleador de ese mundial, ganó la Bota de Oro, estuvo presente en el partido, es el que hace el descuento, el 2-1, y a su vez una eminencia del mundo de la comunicación futbolística, ¿no? Es un tipo que tiene un podcast increíble, trabajó en la BBC muchísimos años, un fenómeno. Y en otro lado estaba Jorge Valdano, por supuesto, otro filósofo del fútbol, que ya lo conocemos un poco más, no necesito introducción. Y convencer también a Peter Shilton, que es quizás la némesis El que peor lo de pasó. Maradona, ¿no? Claro. Es una persona que sigue procesando el hecho, para los que vieron la película lo sabrán, y también ha sido un tipo que recibió mucho hate a lo largo de todos estos años. Con lo cual la película le da la oportunidad, por supuesto, a expresarse, a decir lo que él piensa, y también a nosotros poder ponernos un poco en el lugar de la otra mirada, ¿no? En lo que podamos, ¿no? Yo creo que hay observaciones de todo tipo con respecto a eso. En lo personal, para mí, me dio una mirada renovada de él. Me encantaría que él pudiese procesar las cosas un poco más, de una manera más amistosa. Él sigue reclamando que Maradona no le pidió perdón, aunque yo no puedo entender esa premisa, pero bueno, él lo sigue reclamando. Pero nada, también existen otras perspectivas, como la de Gary Lineker y John Barnes, que son increíbles, porque son muy maradonianos y le dan un balance hermoso a la película, ¿no? Si vos tenés que hacer el balance en vos, ese Santiago que se encontró con el libro y que encaró este proyecto, con este Santiago que terminó el proyecto y se encontró con todas las repercusiones y todo lo que surgió a raíz de este documental El Partido, ¿qué cambió? Para mí lo que cambió es primero una mirada sobre el fútbol, ¿no? Y una mirada en un punto también sobre el cine. La verdad que, sinceramente, si uno pretende hacer una película, hay que entender que son 2 años de tu vida sin dormir, claro. Un esfuerzo enorme de un equipo gigante que te apoya. Realmente es muy complejo lo que logramos, ¿no? No solamente de traer a los ingleses, llevarlos a todos a un lugar común, que logren encontrarse después de tanto tiempo, sino que la película también cuenta con música de Queen, música de Charly García, de Virus,
un archivo que es espectacular, que llevó un nivel de investigación tan profundo, que si uno no, en lo personal, no se vuelca a tratar de recibir una transformación por el mismo proceso, no puede pretender que a un espectador le suceda algo emotivo, Claro, tal cual. algo se despierte dentro de él. Entonces, desde nuestro lado fue muy, muy potente eso. La realidad es que investigando más que nada sobre el tema de Malvinas, a mí lo que más me queda es que si bien nosotros cantamos en las canciones de cancha por los pibes de Malvinas, y es un reclamo que está súper presente en la Argentina, es muy importante recordar realmente con justicia a todos aquellos que participaron de esa guerra, los soldados, porque teniendo conversaciones con excombatientes, las repercusiones posteriores a lo que fue la guerra fueron durísimas. Y si bien acá hacemos un documental sobre el fútbol, que es algo mucho más mundano, muchos de ellos encontraron consuelo en la acción de Diego. Es hermoso eso que sucede. Cuando el fútbol logra hacer eso, es una cuestión hermosa. Pero sí, nada, me generó una conciencia mucho más profunda de esa guerra, y sobre todo de la mirada de nosotros como argentinos sobre la mirada sobre nuestros héroes de Malvinas, que si bien el reconocimiento no es suficiente para lo que ellos dieron, realmente es muy profundo lo que sucedió ahí y es una herida abierta que hay que contemplar y estar siempre encima de eso. Qué maravilloso que todo esto se te haya dado con el partido, con el libro y recorriendo que a partir del fútbol hiciste como una revisión histórica y esto que te está sucediendo y que estás relatando acerca de la guerra de Malvinas. Sin duda, nuestra película dialoga mucho entre Sí. eso, ¿no? Viste, a veces una de las cosas que recibíamos constantemente era como, bueno, ¿por qué mezclar el fútbol y la política, ¿no? Como, ¿qué tienen que ver? La realidad es, hay un vínculo muy profundo que es un tipo que es capaz de recibir proyecciones de todo tipo, como Diego Armando Maradona. El fútbol es un lugar de proyección también, y yo diría otra cosa, el fútbol puede ser político dependiendo de lo que uno entienda como política, ¿no? Claro. Si la política es búsqueda de consensos, el fútbol es un espacio en el cual nos ponemos de acuerdo con ciertas reglas, 11 contra 11 con dos arcos, y el que hace más goles gana. Y dentro de esas reglas, a veces sucede que existen grises, ¿no? Como Tal cual. un genio. La vida es política. Sí, la vida es política en sí. Entonces, en líneas generales, ese vínculo es muy interesante. Y eso es un poco lo que dialoga la película, desde un lado muy emotivo, desde un compromiso muy potente nuestro de tratar de proponer que la potencia visual de la película estuviese puesta al 100%, que sea una experiencia cinematográfica para ir a ver al cine. Pues esto lo repetimos, porque nada, ya va a existir la instancia en verlo en una plataforma, en tu casa, cómodo, lo que vos quieras. Pero sinceramente, si querés conmoverte y ver a este equipo, a nuestros héroes del 86, jugando un partido en una pantalla gigante con una música potentísima, la verdad la experiencia social de ir al cine, ir a conmoverse con otros, nos atraviesa profundamente y es la recomendación, es la mejor forma de verla. Es algo que eso. vos estuviste diciendo Siempre. durante todos estos días. Para mí siempre el cine hay que ver en el cine. Santiago, ¿y todavía está en cartel? ¿Dónde se lo puede ver? En cines a lo largo de todo el país, hay en algunas provincias donde ya no se encuentra, pero en la mayoría del país se encuentra, en Buenos Aires en un montón de lugares, en Cinépolis, en Hoyts, en perfecto. las cadenas más conocidas en todos lados. Sí, la verdad que por suerte persiste y creo que también ayuda, ¿no?, a conectarnos también profundamente con esta cosa que está empezando a brotar, que es las ganas del Mundial, ¿no? ¿Cómo vas a ver el partido ahora? Voy a intentar verlo tranquilo, estoy con amigos. Hay un asadito que está sucediendo, pero bueno, Hermoso. estoy. Bien. Sí, así que estoy muy contento. A disfrutarlo. Santiago Franco, director del documental El Partido, que como recién decían, se puede ver todavía en algunas Está en las salas. salas y lo dirigió junto a Juan Cabral, por supuesto. Gracias, Santiago, por esta conversación con nosotras. Saludos a todos, muchas gracias.